Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, el 2.16, que nos habla de que para una masa de 120 gramos de cada una de las sustancias siguientes, calcular la cantidad de moléculas y el número de moléculas. Cantidad moles, número Avogadro. Después me dice también la cantidad de átomos de nitrógeno y el número de nitrógeno, o sea, el número de átomos de nitrógeno, ¿no? Y la masa de nitrógeno de cada una de las sustancias que nos dijo anteriormente. Bueno, y nos da ya los materiales para estudiar. Nos da el amoníaco, después nos dice, a ver, voy a poner pausa. Bueno, ya saqué el pausa, o sea, volví y de vuelta. Y bueno, ya empecemos con el A. Voy a poner pausa de vuelta. Bueno, empecemos con el amoníaco. El amoníaco, que es... Ahora voy a poner A, voy a hacerlo de este orden. El A, que me dice que es el amoníaco, NH3. Vamos a seguir el orden de los ejercicios que nos está pidiendo. El uno nos está pidiendo cantidad. La cantidad se refiere a moles. Si nosotros buscamos la masa atómica de este elemento, nos dice que el NH3, que pertenece al amoníaco, debe tener una masa atómica de 17,034 gramos por mol. Por lo tanto, si yo quiero buscar en lo que nos respecta de 120 gramos de la sustancia misma, hay que buscar la cantidad de moles que tendría, porque el A nos pide eso, o sea, el uno nos pide la cantidad. Así que, bueno, empecemos. Entonces, en 120 gramos de amoníaco, porque es los gramos de la sustancia que me está pidiendo, estoy viendo agarrar el mouse. Entonces, hacemos lo siguiente: 17,034 gramos tengo un mol. ¿Cuánto tendré en 120 gramos también de amoníaco? Porque me está diciendo que cada sustancia que estamos trabajando tiene 120 gramos. Esto me dará un total de 7,04 moles. Después el 2 me está pidiendo otra cosa. El 2 me está pidiendo número. Si lo leemos literalmente, el número 2 me está pidiendo que calcule la masa de una molécula o unidad fórmula. Claro, no era número. Me está pidiendo la masa. No, casi me lo estaba confundiendo con el 15. Me está pidiendo el número de moléculas. Bueno, ¿cómo calculo el número de moléculas? Sabemos que los moles que nosotros acabamos de sacar más arriba, em, ¿dónde está? Acá. Sabemos que acá hay un mol. Sabemos que un mol también puede decirse que sea 6,022 por 10 a la 22, bueno, 23 moléculas. Sabemos que es lo mismo. Entonces, yo para sacar el número en 120 gramos del amoníaco, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, tendría que hacer lo siguiente. Si en 17,034 gramos tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuánto tendré en 120 gramos de la molécula? X igual. Y me va a dar 4,24 por 10, si no estoy viendo mal, a la 24 moléculas. Así es como se hace esta parte. Ahora, uno se preguntaría, pero si puedo calcular a través de los moles, si que habría una diferencia en el caso de que otra forma de resolverlo, para variar un poco el ejercicio, podría decirse también que si en un mol, ¿no? Tengo 7,04, perdón,
tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuánto tendré en 7,04 moles? Y me tendría que dar lo mismo que arriba, 4,24 por 10 a la 24 moléculas. ¿Por qué me da lo mismo? Porque en 120 gramos hay esto. Y al sacar desde 120 gramos esto, por lógica, esto también tendrá 7,04 moléculas. Todo se relaciona. Vamos al punto 3. El 3 lo volvemos a leer. Dice la cantidad de átomos de nitrógeno. Bueno, hay que calcular la cantidad de átomos de nitrógeno. Bueno, hay que tener en cuenta. Nosotros sacamos que en 120 gramos de amoníaco tenemos 7,04 moles. ¿A quién pertenece? También amoníaco. Una cosa que no se habló antes en las clases pasadas, bueno, en los videos anteriores, que cuando ponemos un valor numérico NH3, aunque no se vea, hay un 1 invisible acá. Acá hay un 1. ¿A qué se refiere ese 1? Que hay un mol de nitrógeno y habría 3 moles de hidrógeno. Pero el 1 representaría que hay uno de cada uno. Si hablamos del famoso H2O, habría un 1 invisible acá, me estaría diciendo que hay un mol de oxígeno y bueno, y por lógica propia 2 moles de hidrógeno, porque hay un 2 acá, porque también me representa cantidad. Aquí quiero llegar con esto, que tengo que contar que el número grande está delante de la molécula. Entonces, al tener 7,04 moles de NH3, o sea, de amoníaco, estaría diciendo que tengo también 7,04 moles de amoníaco. Es lo mismo que decía acá, tengo un mol de amoníaco o tengo un mol de agua. Eso también se puede decir. Pero si lo tenemos que desmembrar, tendríamos que decir que tengo 7,04 moles de nitrógeno y tendría 7,04 moles por 3 de hidrógeno. Pero bueno, en este caso estamos hablando de nitrógeno y esta es la respuesta que estamos buscando. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo vamos a volver a repetir con los demás ejercicios. Esto nos sirve para poder, digamos, aprender que tenemos los moles de moléculas y los moles de átomos. Son dos cosas muy distintas que a veces cuesta aprender para muchos. Así que bueno, estoy identificando dónde está el mouse. Vamos abajo. Bueno, ese es el 3. Vamos por el 4, que nos pide, hay que leerlo, 444, el número de átomos de nitrógeno. Así que bueno, vamos a calcular esto. Número de átomos de nitrógeno. Bueno, no es algo del otro mundo. O sea, esto estamos hablando todo dentro del amoníaco, porque el ejercicio nos está pidiendo en amoníaco. Y en 120 gramos. Todavía no nos fuimos del A. Sigamos en el punto A, siguiendo los índice 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Así que, bueno, nos está pidiendo números de átomos de nitrógeno. Bueno, hay que hacerlo. ¿Qué se hará? Acabamos de decir que bueno, hay un átomo de nitrógeno en todo esto. Acá a simple vista tenemos un átomo. Podríamos relacionarlo, ¿no? Por así decirlo. Si tenemos un mol de nitrógeno, porque lo desmembramos en el ejercicio anterior,
sabemos que tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Un mol de nitrógeno, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bueno, uno diría, pero el nitrógeno es un átomo. Sí, es un átomo. Pero estamos hablando de números de átomos. Es otra cosa. Y bueno, esto estamos viendo, digamos, dentro de la masa molar. Ahora yo quiero en 120 gramos, que acabamos de decir que tenía 7, y pico de cosas. En 120 gramos tenemos 7,04 moles de nitrógeno. Hacemos la regla de tres simples, porque son tres cosas distintas. Y bueno, hay que hacer el cálculo. Esto me tiene que dar un resultado de 4,24 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Justamente porque estamos hablando de nitrógeno nomás. Y bueno, ya con esto tenemos resuelto el 4, porque ya conseguimos el número de átomos. Y bueno, vamos al siguiente ejercicio. O sea, el siguiente que es el B. Pero no tiene un 5 esto. Sí, el 5 dice la masa de nitrógeno también hay que buscar. Y yo por lo que estoy viendo es que nunca calculé la masa de este nitrógeno. Bueno, pero no es algo, digamos, difícil. Hay que buscar en la tabla periódica cuánto pesa nitrógeno de gramos por mol. Yo lo voy a llamar masa nitrógeno. Entonces, lo que tengo que hacer es, si en una regla de tres simple que lo pueden hacer ustedes para hacer el 5, este para hacer el 5. Lo único que hay que hacer es, si en un mol tengo la masa del nitrógeno que está en la tabla periódica en gramos, ¿cuánto tendré en 7,04 moles? Estamos hablando del nitrógeno X. Y eso nos tiene que dar la masa del nitrógeno en 120 gramos del amoníaco. Y eso es nomás. Es así el 5. Yo no lo tengo resuelto acá para decir el resultado, así que. Bueno, eso. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al B. Ya me estoy quedando sin lugar. Y ya son 12 minutos. O sea, le dediqué 10 minutos a un solo ejercicio. Eso me está dando la pinta de que esto va a durar bastante. Ahí. Bueno, vamos a pasar al punto B, que ya es otra sustancia. A ver, voy a acomodar un poco las cosas acá. Bueno, tenemos el nitrato de amonio. Bueno, y tranquilamente son los mismos ejercicios anteriores. Ya no necesariamente tienen que seguir viendo el video, ya son los mismos pasos. Pero bueno, sigamos con el cosa. Lo voy a hacer lo más ajustado posible para no alargar más la lista. Tenemos el nitrato de amonio, que es NH4N oxígeno 3. Y bueno, vamos al punto 1. El punto 1 me está diciendo que la masa, hay que calcularle la cantidad, ¿no? Lo voy a volver a leer. Cantidad, sí, de la molécula de nitrato de amonio, ¿no? Lo tengo que calcular en 120 gramos de nitrato de amonio. O sea, esto tiene 120 gramos, es lo que nos está diciendo el ejercicio desde un principio. Todas las sustancias que estamos viendo, del A hasta no sé cuánto, hasta el C o hasta el D, sí, hasta el D, tienen 120 gramos cada una. Entonces hay que calcular todo lo que nos pide en cada una de estas. Así que, si yo tengo la tabla periódica que me dice que el nitrato de amonio, sumando todos los elementos que estamos viendo a simple vista, pesa 80,05 gramos por mol.
Ahora voy a hacer una regla de 3 simple para saber cuántos moles hay en 120 gramos. ¿Cuántos moles hay? Entonces lo único que tengo que hacer es hacer un mol. No, mentira. Bueno, es lo de arriba. 80,05 gramos. Tengo un mol. ¿Cuánto tendré en 120 gramos? X. Calculo. Me da 1,5 moles. Es lo que tengo acá. 1,5 moles. Listo. Tengo el 1 hecho. Vamos por el 2. Ocupa un espacio re largo. ¿Dónde estás, el mouse? Acá estás. El 2. El 2 me está pidiendo el número de moléculas en 120 gramos de nitrato de amonio. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es lo mismo que el anterior. Sé que acá hay un mol, tiene un 1 invisible. Sé que un mol también se puede representar como 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Es lo mismo. Y si esto pertenece al mol que estamos viendo acá, entonces esto también puede pertenecer a los gramos de acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es relacionarlo con los 120 gramos que estaba sacando de acá arriba. Esto también es relacionable. También puedo hacer con los números de moles. Es lo mismo. Entonces, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. 180 gramos, 0,05 tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuánto tendré en 120 gramos? Era solo eso. X. Y bueno, acá el resultado me va a dar 9,03 por 10 a la 23 moléculas. Listo. Y ahí se termina el 2. Ahora el 3. El 3 me está diciendo cantidad de átomos de nitrógeno en 120 gramos. O sea, como es cantidad de moles, tengo que sumarles a todos. Aunque acá a simple vista no me está gustando cómo dice el ejercicio. Así que bueno, lo tendré que hacer. Bueno, cantidad de átomos de nitrógeno en 120 gramos. Voy a poner pausa a esto porque... Y ya está. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo no lo tengo anotado, pero bueno, no es nada del otro mundo. Acá, nosotros hicimos que NH3, no, 4, nitrógeno, oxígeno 3, es igual 80,05. Sabemos que esto lo sacamos de la tabla periódica sumando todos los elementos que estamos viendo ahí a la simple vista. Así que bueno, sabemos bien que acá hay un 1 invisible, ¿no? Ese 1 se multiplica con todos. Pero lo que yo quiero saber es que tengo un mol de nitrógeno y un mol de otro nitrógeno. Perdón. Así que eso me está diciendo que dentro de esto tengo 2 moles de nitrógeno. No, está bien. Entonces, esto lo puedo relacionar con los 120 gramos de esta sustancia nitrato de amonio. Entonces, yo podría calcular así. 180,05 gramos de nitrato de amonio tengo 2 moles de nitrógeno. ¿Cuánto tendré en 120 gramos de nitrato de amonio? X. Esto me va a dar 3 moles de nitrógeno. Y nada más. Eso es a la 3. Me había confundido porque yo en mi hoja había puesto un medio. No sé qué me pasó. Pero bueno, esto con regla de 3 simple se sacaba sencillamente. Bueno, vamos al siguiente punto, que es el 4. Y creo que hasta ahí termino porque ya el resto de los puntos literalmente es lo mismo. Bueno, vamos a ir más abajo. Bueno, me dice el número de átomos de nitrógeno en 120 grados. Digo, en 120 gramos. Grados había dicho. Bueno, lo único que tengo que hacer es, bueno, sacar los números de átomos de nitrógeno.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo saco el número de nitrógeno en 120 gramos? Podría decir que si tengo 3 moles de nitrógeno en 120 gramos y un mol de nitrógeno tiene otro número, vamos a probar así. Voy a poner pausa, voy a traer la calculadora. Para hacer el 4, bueno, vamos a tomar la siguiente nota. Nosotros sacamos que en 80,05 gramos de nitrato de amonio tendríamos 2 átomos de nitrógeno. ¿No es así? Lo acabamos de sacar cuando dijimos en el dibujito que NH4N0 o de oxígeno, visualizamos 2 nitrógenos. Como sabemos que estos 80 gramos de nitrato de amonio pertenece a un mol, por lo tanto va a tener un 1 gigante acá, invisible, que multiplica por todo esto. Entonces acá tendría un mol de nitrógeno y otro mol de nitrógeno, ¿no? Está acá y está acá. Total tendría 2 moles de nitrógeno. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿por qué querés llegar a esto? O sea, ¿qué me puede servir en el ejercicio? Bueno, te puede servir bastante porque ahora es lo que necesitamos saber. Entonces, al tener 2 átomos de nitrógeno y nosotros sacamos que un mol de nitrógeno tenemos un número de átomos igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿cuánto tendré si tuviese 2 moles de nitrógeno? Y voilà, si vos haces la regla de 3 simples acá, o sea, es multiplicar por 2, te va a dar un número 1,2044, que es un número medio feito, por 10 a la 24. Esto es el número de átomos que hay en 2 nitrógenos. O sea, dentro de estos 80 gramos tendría 1,204 por 10 a la 24 átomos. Bueno, con esta info lo que puedo hacer es relacionar ahora con los 120 gramos para sacar cuántos átomos de nitrógeno tengo en 120 gramos. O sea, si 80 gramos, me comí el 5 pero no pasa nada, tengo 1,244 por 10 a la 24 átomos. ¿Cuánto tendré en 120 gramos de nitrato de amonio? ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo en nitrato de amonio con una cantidad de 120 gramos? X es igual y me daría un total de 1,80 por 10 a la 24 átomos. Y bueno, y esto de nitrógeno, me trago. Bueno, y es así como se hace el 4. Medio complejo, pero bueno. Bueno, vamos al 5. Hice una pausa en el 4 porque tenía que revisar esa información. Bueno, el 5, bueno, como siempre nos pide la masa del nitrógeno en 120 gramos. Sabemos por la tabla periódica que el nitrógeno tiene una masa de 14 gramos, si no me equivoco. Nitrógeno en la tabla periódica dice que son 14 gramos por mol. Sé que dentro de los 80 gramos de nitrato de amonio tengo 2 moles de nitrógeno. Eso significa que tendré esto el doble. Por lo tanto tendría 28 gramos de nitrógeno. Entonces, con esta información interesante, puedo decir que en 80 gramos de nitrato de amonio tengo 28 gramos de nitrógeno. Entonces, si esto lo comparo con 120 gramos, puedo sacar ya la masa de nitrato, iba a decir, de nitrógeno en nitrato de amonio. Y esto me daría un total de 42 gramos de nitrógeno. Y ahí está. Listo.
Espero que les haya servido el video. La verdad que ya me cansé un poco. No voy a seguir con el siguiente porque ya se está alargando bastante. Así que, bueno, cualquier cosa consulto por los, sea en los comentarios. Respondo los comentarios con la respuesta. O cómo se hace los siguientes puntos. Pero es el mismo procedimiento. O sea, no hay muchas vueltas que darle. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao.